Hola, ¿qué tal? Buenas y santas. Aquí estamos con la Sagrada Escritura en este mes de la Biblia, el mes de septiembre, el mes de la Biblia, porque el 30 de septiembre celebramos a San Jerónimo, que es aquel hombre santo que se dedicó a traducir del hebreo y arameo en el Antiguo Testamento al latín, todo el Antiguo Testamento al latín, y del griego, como estaba escrito el Nuevo Testamento, al latín. Ese compendio de todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, él, o en ese tiempo se le llamaba Vulgata. ¿Por qué? Porque viene de vulgar, el idioma vulgar, el idioma del vulgo. ¿Qué quiere decir? El idioma del pueblo. Hoy para nosotros el idioma del vulgo es para nosotros el castellano. Nosotros hablamos el castellano. Por eso es que se buscan hacer traducciones hoy al idioma que hablamos, porque tenemos distintos castellanos. No hablamos el castellano de España es uno y el castellano nuestro es otro, que tiene variantes, diríamos, que por ahí tienen modos o palabras que no se entenderían bien. Este santo, San Jerónimo, allá en el año 400, traduce todos los textos al latín, que era el idioma corriente de ese tiempo, del vulgo. Por eso se llama Vulgata, y desde allí la iglesia después pone esos libros como los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el encuentro anterior habíamos puesto de cuántos eran los libros que teníamos dentro de la iglesia nosotros y cuántos son los libros que tienen en las otras iglesias. Porque nosotros, ¿se acuerdan? Habíamos tomado la traducción de la Septuaginta. Entonces, esos son los textos que nosotros tenemos de acuerdo a San Jerónimo. Y eso es lo que después nosotros hemos tenido hasta el siglo XV, cuando fue el Concilio de Trento y se determinó cuáles eran los libros canónicos. La palabra canon viene de lista. Vendría a ser cuáles son los libros de la lista que teníamos en la Iglesia Católica como revelados, como inspirados por Dios. Eso es para que lo sepamos por qué celebramos en este mes, el mes de la Biblia, por Jerónimo, San Jerónimo, que hizo esta traducción. Y desde él, y se hizo después, se hicieron todas las otras traducciones. Ya en el siglo XX se hicieron estudios, ya allá en el lugar donde se produjeron los hechos de la Biblia, y entonces ya salieron nuevas ediciones de la Sagrada Escritura. Una de ellas dentro de la Iglesia Católica se llama Biblia de Jerusalén, por eso se llama, porque se ha ido al lugar y se ha buscado tener los textos en su original. Pero mientras tanto, durante muchos siglos, tuvimos como elemento bíblico, como libro, como Biblia, la Vulgata. ¿Haber alguna pregunta por ahí? Padre, ¿algún método para leer la Biblia? Sí, uno de los métodos es justamente un método que se llama la lectio divina. La lectio divina quiere decir la lectura divina, es decir, la lectura de la Sagrada Escritura, o también lectura orante de la palabra. Esto nos ayudaría a saborear la palabra. ¿Qué es la lectio divina o la lectura orante de la palabra? Es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo no académico, sino espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? No es para que vayamos a dar examen en una universidad, sino que nos ayuda a conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él, siendo sus amigos, en una comunión de pensamiento, que no es algo meramente intelectual, sino una comunión de sentimientos, de voluntad. Por eso el Papa Benedicto XVI nos invitaba, decía él, la lectura asidua de la palabra, de la Sagrada Escritura, acompañada por la oración, permite ese íntimo diálogo en el que a través de la lectura se escucha a Dios que habla y a través de la oración se le responde con la confiada apertura del corazón. Precioso esto que dijo Benedicto. ¿Por qué? Porque mucha gente por ahí dice, pero yo nunca lo escucho a Dios. A mí nunca Dios me habló. ¿Qué dice acá el Papa Benedicto? Dice claramente esto. Dice, cuando uno hace una lectura asidua de la Sagrada Escritura,
En la oración esta permite un íntimo diálogo con Dios, que a través de la lectura se escucha a Dios, y en la oración nosotros abrimos confiadamente nuestro corazón para poder responderle. Esta propuesta yo creo que ahora en los últimos 40 años salió con mucho más fuerza. Esto es ya del siglo VI por ahí, la Lectio Divina la hacían los monjes, es decir, en los monasterios. Pero ahora se propone con mucha eficacia a las comunidades cristianas. Por eso, ¿qué es orar con la palabra? Volvemos a repetir, un encuentro personal e íntimo con Dios. Por eso nos tenemos que buscar un tiempo y un lugar para poder encontrarnos en oración, cuando queremos hacer la lección divina. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? No el primer paso de la lección, sino lo primero que hay que hacer antes de comenzar la lección es invocar al Espíritu Santo. Invocar al Espíritu Santo, pedirle que Él nos ilumine y nos abra a la comprensión de la palabra y que nos anime a darle respuesta de nuestra vida. Según el primer paso de la lección, ¿cuál es? Muy despacio se lee el texto bíblico. Muy despacio. Y se lo vuelve a leer. Para esto yo creo que es como familiarizarnos con el texto. Por eso no tomemos un capítulo entero, sino un pedazo de ese texto nada más. Por eso a veces las lecturas del día que nos propone la liturgia puede ser, alguna de esas lecturas puede ser un pedazo del texto nada más. Que se lee varias veces hasta entenderlo. Porque a veces nosotros queremos ya responderle a Dios, decir esto decía Dios, cuando en realidad no lo hemos escuchado. Lo mejor es leerlo una y otra vez el texto. Dicen por ahí hasta 4 o 5 veces leerlo el texto para familiarizarnos con las palabras, con los modos de hablar, con el género literario, descubrir qué sentido puede tener esto, imaginarnos cómo lo haría, cómo hablaría Dios o cómo hablaría Jesús en ese momento. Eso es lo primero, la primera parte de lectio, que se llama lectio justamente, leer. La segunda parte sería la meditatio o la meditación. ¿Qué es la meditación? ¿Qué nos dice o qué me dice a mí la palabra de Dios? Una vez que yo haya entendido el texto, a ver qué me dice a mí. ¿Cómo me habla a mí esta palabra? Ahí no cometamos un error. Hay gente que enseguida dice, sí, porque el texto dice esto y estamos como apuntando hacia los demás. Porque nosotros o ustedes tienen que hacer esto. No, ¿qué me dice a mí? ¿Qué tengo que cambiar yo? ¿O en qué me alienta el Señor? ¿O de qué forma me está hablando hoy Dios? A veces vivimos tan metidos en el ruido y otros tan metidos en un ritmo alocado que hoy vive la sociedad que no tenemos tiempo para volver a leer un texto. Lo lee. Yo veo que todo ahora se compran, como dicen, la liturgia cotidiana, la revista Encuentro. Lo tienen, lo leen, pero lo leen ahí en la misa y eso no te ayuda porque lo estás leyendo por primera vez o por segunda vez. Entonces no te has familiarizado con el texto. Entonces ahí es meditar la palabra, es tomar una frase o una palabra de ese texto y hacerte algunas preguntas. A ver, ¿qué me dice esta palabra a mí? Desmenuzar eso para ver qué me dice a mí. Ese sería el segundo paso de la lección. El tercer paso de la lección sería la oración. Es responderle al Señor con lo que Él me ha dicho, con lo que Él me dijo. Ayer, por ejemplo, decía, mira que yo te pongo como centinela del pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál tendría que ser mi oración? Señor, a veces no soy un buen centinela. Tomar la palabra para hacer la oración. No es que a mí y empezamos a hacer un comentario cuando tenemos que hacer una oración. Yo he visto eso en los grupos. A veces enseguida, no, porque el Señor dice, pero ¿qué estás haciendo? ¿Meditación o estás haciendo ya la oración?
¿Estás meditando o estás orando? Son dos momentos distintos. Meditar es reflexionar qué me dice a mí. Orar es haber convertido esa palabra en oración mía hacia Dios. Y el cuarto paso sería la contemplación, en donde yo ya me quedo impresionado y fascinado por todo lo que el Señor ha hecho en mí y me dejo animar por la palabra de Dios. Ya todo se convierte en parte de eso que he meditado. Entonces se convierte en una contemplación, en descubrir mi vida desde la acción de Dios. Y después tendría la actuación o el compromiso sería haciendo un compromiso a partir de lo que Dios me ha dicho. A ver, ¿qué debo hacer con lo que la palabra me ha dicho? Y no simplemente decir, pero ustedes tienen que hacer esto, o dice la palabra nada más, sin asumir un compromiso concreto de llevar adelante esa palabra de Dios en mi vida. Si eres fiel en esta oración, con la palabra, desde la palabra, tu vida va a ir cambiando. La palabra te hará confrontar tus criterios, tus valores, tus sentimientos, tus actitudes, tus conductas con lo que Dios te dice. A ver, es que yo iba a tomar la determinación de irme de este lugar. Pero ¿qué te dice Dios? ¿Tenés que irte? Bueno, no es que yo tengo necesidad de irme, pero ¿era o no? No, pero cada vez dejamos mucho trabajar el criterio humano en nosotros, en lo que yo pienso, en lo que yo quiero, y no en lo que Dios quiere para mí, en lo que es su voluntad. Ojalá que esto nos ayude a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.